Bienvenidos de nuevo a Kaiser Report. Soy Max Kaiser. Ha llegado la hora de ir a España para hablar con Paul Moore. Antes de convertirse en denunciante, fue gerente del regulador de riesgos del Banco de Escocia Halifax, conocido también como HBOS. Paul se propuso a sí mismo como presidente provisional del Barclays Bank, cuando atravesaba su periodo de crisis. Paul, bienvenido a Kaiser Report. Gracias. Es difícil pensar en bancos cuando te encuentras en una playa soleada en España. Bueno, vayamos al asunto. Intentaré obtener una valiosa información con todo esto. Primero, cuéntenos su papel como denunciante del Banco de Escocia. ¿Qué hicieron tanto el banco como los reguladores cuando recibieron su información? Es una historia muy sencilla. Le conté a la junta directiva que deberían volver a considerar su estrategia de ventas en el grupo si querían evitar riesgos para los clientes y los colegas, y la junta ejecutiva me despidió. Yo pedí protección a los miembros no ejecutivos y al regulador y solicité una investigación independiente. Nadie me protegió y nadie me escuchó. Su trabajo anterior fue en el grupo regulador de riesgos. ¿Significa eso que su trabajo básicamente era asegurarse de que el banco no se expusiera a ningún descuido? En absoluto. Creo que eso forma parte del problema. La idea de que las personas que se encargan de las funciones de control interno deberían intentar arbitrar con todos los requisitos regulatorios tira por suelo la idea por completo. Y en el Reino Unido tenemos lo que nosotros llamamos un régimen de campesinado evidente, lo que significa que yo tengo un contacto directo con el regulador. Mi trabajo no consiste en eso. Mi trabajo es asegurarme de que el banco sigue los requisitos en un margen razonable. Es un poco lo mismo que un telemetrista o un ingeniero en un equipo de Fórmula 1. Mi trabajo consiste en que el auto vaya por la pista rápidamente, pero no tanto como para hacer que el motor se estrelle contra el muro de contención. Su papel representa hasta cierto punto el fracaso entre los bancos y las obligaciones reguladoras. Usted era el vínculo entre esas dos partes, pero no estaba satisfecho con lo que veía y por eso se convirtió en denunciante. Esencialmente, mi pregunta es sobre ese trabajo. Tienen un pie en el banco y otro pie sirviendo en realidad a los intereses reguladores, y esa zona entre medio está en gran medida corrompida, ¿verdad? La cuestión es que no funciona. Imagine que estoy informando a la ejecutiva y ellos no están de acuerdo conmigo, pero ellos tienen el poder sobre mi vida. Por eso no va a funcionar. Yo solo hice una recomendación muy sencilla, que la ejecutiva nunca debería ser informada del control de las funciones que ponen en riesgo el cumplimiento de la auditoría interna. Siempre debería informarse a los miembros no ejecutivos y debería existir una nueva política respecto a los denunciantes y para este tipo de personas, es decir, que no se los pueda despedir sin existir antes una reunión adecuada con los miembros no ejecutivos y que la expulsión tenga que ser aprobada por los reguladores. De lo contrario, el sistema fallará, como usted ha dicho. Paul, ¿qué porcentaje de los que trabajan en la supervisión reguladora y de cumplimiento en la industria están limpios? Es decir, no son corruptos. Cuando yo trabajé en Wall Street, por ejemplo, un tal Paine-Webber y un tal Oppenheimer o un Shearson, cada año en Navidad yo solía sobornar a su oficial de cumplimiento como hacía cada corredor de bolsa en aquellas empresas. No existía ni un solo oficial de cumplimiento que no fuera un sinvergüenza. Le entregábamos un buen paquete de bonos por Navidad y hacía la vista gorda a las deficiencias en los requisitos de margen. Pasaba por alto el fraude, pasaba por alto todos los trucos comerciales. Así que, ¿qué porcentaje de estos tipos que están metidos en el negocio están limpios y hacen su trabajo decentemente? Hay dos asuntos. El primero es que no se necesita una cualificación profesional para ser director general de riesgos, director general de cumplimiento o director general de auditorías internas. Eso es un asunto. El segundo es que si usted informa a la ejecutiva, tiene que parapetarse porque de verdad matan al mensajero. Así que no sé la respuesta a esa pregunta, pero no me sorprendería que hubiese bastante gente que estuviese perfectamente preparada para pasar por encima o no estudiar asuntos que deberían estudiar. Así que el sistema no funciona en su totalidad. Por mi experiencia, creo que nunca conocí durante todos los años que pasé en Wall Street a un oficial de cumplimiento que no tuviera las manos manchadas. Desde que usted denunció este asunto, Paul, todo el sistema bancario se está derrumbando debido al fraude del que usted advertía. De esta crisis financiera, usted ha dicho, la crisis bancaria no significa que nos empobrezcamos más, significa que se está matando gente. Nunca hemos responsabilizado a nadie, no hemos hecho la reforma radical que necesitábamos hacer. ¿Nos puede hablar un poco sobre esto? En primer lugar, todo el mundo dice y cree que la crisis bancaria es acerca de dinero.
El dinero afecta a la vida de las personas. Las Naciones Unidas han estimado que la crisis bancaria ha devuelto a la pobreza a cientos de millones de personas en todo el mundo. Las cifras de mortalidad y de enfermedad, es decir, la cantidad creciente de personas que muere y enferma, aumenta drásticamente cuando se vive en la pobreza. No sé la cifra exacta, pero me sorprendería que la crisis bancaria no haya matado a más personas en conflictos como la Segunda Guerra Mundial. Ese era el primer punto. ¿Cuál era la segunda pregunta que me ha hecho? Bueno, usted hablaba de la crisis bancaria, de hecho es la responsable de la muerte de personas y que nunca hemos responsabilizado a nadie y nunca hemos hecho las reformas radicales que se necesitaban. Bueno, creo que la película Inside Job, Trabajo Sucio, demuestra este asunto. ¿Quién está a cargo de las democracias, de las grandes democracias, donde funcionan los servicios financieros en todo el mundo, que son ciertamente los servicios financieros, armamentísticos, del petróleo, farmacéuticos, etc.? No es una democracia, sino que es una corporatocracia y por eso es un trabajo sucio. Estamos en un momento en el que no podemos llegar al fondo del asunto porque aquellos con intereses personales para mantener el statu quo y evitar su propia responsabilidad están a cargo de todo. Ellos tienen el dinero, financian a los partidos políticos. Sé que la Constitución estadounidense aprueba la financiación privada de los partidos políticos, pero sinceramente creo que eso crea un nivel de corrupción que es muy grave para el mundo y es sencillamente un error. Los intereses personales se protegen a sí mismos para no tener que rendir cuentas y para protegerse de una investigación legal apropiada y se protegen ante cualquier reforma apropiada y eso es un error. Ha mencionado que esta crisis ha llevado a 100 millones de personas a la pobreza. Dentro de ese grupo, un gran porcentaje morirá. Sí. Ha dejado ese asunto muy claro y por eso en la Segunda Guerra Mundial apareció ese tipo de determinación de la corporatocracia, la cleptocracia, la cacocracia por garantizar la pobreza, por así decirlo. Creo que los medios de comunicación generalistas de Estados Unidos reflejan esto como un delito sin víctimas, pero yo mantengo que están creando millones de víctimas. Y si usted reflexiona con la comparación de la Segunda Guerra Mundial, Paul, ¿sería un error afirmar que esto es esencialmente un holocausto financiero? Me encantan las palabras que usted emplea. Sí, es una forma brillante de decirlo y yo suscribo ese punto de vista, aún en el caso de que no haya muerto. Aunque no se haya puesto muy enfermo, al ser llevado a la pobreza, han convertido su vida en una desgracia con la autoridad que vierten sobre usted, mientras rescatan a los bancos y hacen que el resto pague por ello. Tiene razón, es una corporatocracia y no una democracia, y debemos hacer algo al respecto. La única forma de hacer algo es creando un movimiento masivo de personas. Algo parecido al de Martin Luther King, de resistencia activa, no violenta, o como diríamos en Inglaterra, a la antigua usanza. Bien, Paul Moore, usted ha dicho que necesitamos reformas radicales, pero si dejamos de lado el fraude, ¿qué nos queda? ¿No desaparecería el sistema bancario del Reino Unido tal y como lo conocemos? Es como un automóvil oxidado. Tiene forma de automóvil, pero está oxidado. El sistema bancario del Reino Unido tiene la forma de un sistema bancario funcional, pero casi todo en él es fraude. Si dejamos el fraude de lado, nos quedaría algo. Así debería ser. Pero no son solo los bancos de inversión los que manipulan los mercados en operaciones por cuenta propia. También son los bancos minoristas los que una y otra vez malvenden sistemáticamente a la gente corriente aquello que no desean, ni entienden, ni necesitan. Han hecho esto docenas de veces. ¿Qué es un banco? Es algo que se supone que es aburrido, no se supone que sea algo muy complicado. Por cierto, las operaciones por cuenta propia se deben en muchas ocasiones a la manipulación de los mercados mediante la posición dominante de información que deriva realmente por un conflicto de intereses, una posición dominante por las ciencias matemáticas e informáticas. Justo como la semana pasada, vimos con una empresa que utilizaba las matemáticas y la informática que funcionaban mal y que les costó una fortuna, no recuerdo su nombre ahora mismo. Knight Capital. Sí. Cuando usted dice que las operaciones por cuenta propia tienen una posición dominante, ¿no es lo mismo que decir que tienen información privilegiada?
Así es, y se pueden comparar esas operaciones por cuenta propia. A propósito, no es un negocio bancario. Piense en ello un momento. ¿Qué tiene eso que ver con la banca? No me importa si alguien invierte en un fondo de cobertura y se arriesga con su propio capital, mientras que ese fondo de cobertura siga las normas. Pero, ¿qué tienen que ver las operaciones por cuenta propia con la banca? No tienen nada que ver con los bancos. Eso es un juego, es una toma de posiciones. ¿Y por qué pueden ganar tanto dinero con esto? Pues porque tienen más información que nadie. ¿Y de dónde la obtienen? La obtienen de un modo u otro desde adentro, pero además usan modelos matemáticos y sistemas informáticos muy sofisticados para hacer que el resto de nosotros no podamos invertir en el mercado adecuadamente. Ellos dicen, bueno, un momento, eso nos proporciona liquidez. El asunto es que ya tenemos demasiada liquidez y si pensamos en las acciones y otros instrumentos financieros, ¿no son como las fichas de un casino? Francamente, eso no le hace bien a nadie porque, esencialmente, eso es jugar en un mercado manipulado que ellos mismos manejan. Vaya y pregunte a cualquier operador o lea sus artículos y le explicará exactamente qué eso es lo que sucede. Es un error. Paul Moore, el asunto del escándalo financiero mundial, AIG, MF Global o Lehman Brothers, la forma en la que todos comerciaron con JP Morgan, y la lista continúa, todo pasa por Londres. Aparentemente Londres tiene el peor entorno regulador del mundo y, por supuesto, Blythe Masters de JP Morgan, la bruja mala de los derivados, también tiene sede en Londres. Sí. En Londres mismo, por lo que supimos por MF Global, al contrario de lo que ocurre en Estados Unidos, en vez de hipotecar o rehipotecar el 140% de sus bonos para la financiación de sus garantías, pueden rehipotecar hasta el infinito. Pueden volver a vender lo mismo una y otra vez. ¿Qué pasa con ese entorno de Londres? ¿Cuándo se va a colapsar ese pozo séptico? En realidad, si observamos las normas regulatorias y el sistema, no es malo en absoluto. No es que ellos no tengan el poder, es que ellos no obligan a acatar las leyes y no hemos invertido adecuadamente contra los delitos de guante blanco. Y por eso se puede robar una botella de agua en una revuelta y acabar en prisión durante 30 días. Y David Cameron puede despotricar sobre lo malos que han sido y mientras tanto, un banco puede malvender cualquier cosa y monetizar una ilegalidad y una inmoralidad. No aplicamos la ley adecuadamente, ese es el problema. No responsabilizamos a las personas. He dejado medianamente en claro que debemos separar la política y la aplicación de normas bajo una supervisión diaria, de la investigación y la búsqueda de responsables. Necesitamos tener un tribunal completamente abierto y transparente. Estas malas actuaciones, aunque ellos las llamen regulatorias, equivalen a una ofensa criminal y deberían hacerse públicas para que la gente sepa lo que está ocurriendo y se asegure de que alguien rinde cuentas. Y eso no ocurre. Bien, Paul, me encantaría continuar, pero nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias por haber venido a Kaiser Report. Me ha gustado. ¿Podemos repetir? Muy bien, esto es todo por esta edición de Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Gracias a mi invitado Paul Moore. Si desea enviarme un correo, hágalo a kaiserreport@rttv.ru. Max Kaiser les dice adiós.